Viviendo como estoico, una guía práctica para el bienestar interior. Saludos, amigos del canal Estoico y Budista. En este emocionante episodio, nos sumergiremos en las enseñanzas atemporales del estoicismo, una filosofía antigua que ha resistido la prueba del tiempo y ofrece un faro de sabiduría para navegarnos a través de los desafíos de la vida moderna. Conocida por sus principios de autocontrol, aceptación y virtud, el estoicismo nos brinda herramientas prácticas para cultivar un bienestar interior perdurable. En un mundo donde la agitación y las demandas constantes pueden amenazar nuestra paz mental, explorar las prácticas diarias de los estoicos nos proporcionará una guía sólida para enfrentar el caos con serenidad. La filosofía estoica se originó en la antigua Grecia y fue abrazada por figuras como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Hoy, en pleno siglo XXI, encontramos que sus enseñanzas son más relevantes que nunca. En este video, nos proponemos traducir los principios estoicos en acciones concretas que todos podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de una charla filosófica, es una guía práctica que te llevará a descubrir cómo vivir con autenticidad, resiliencia y, sobre todo, paz interior. A medida que exploramos juntos estas antiguas sabidurías, te invito a sumergirte en la esencia misma del estoicismo, la búsqueda de la ataraxia, una tranquila imperturbabilidad que surge de la aceptación de lo que está más allá de nuestro control. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas para encontrar equilibrio en medio del caos moderno? Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de los estoicos y te proporcionamos una guía práctica para transformar tu vida. Este no es solo otro video filosófico, es una invitación a la acción. Exploraremos estrategias tangibles que te permitirán abrazar la incertidumbre, mantener la calma en medio de la tormenta y forjar una conexión más profunda contigo mismo y con el mundo que te rodea. Estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el autodescubrimiento y la transformación personal. Prepárate para vivir como estoico y descubrir un camino hacia un bienestar interior duradero. Capítulo 1. Fundamentos del estoicismo. El estoicismo, una filosofía que encuentra sus raíces en la antigua Grecia, ha resonado a lo largo de los siglos por su enfoque práctico hacia la vida cotidiana. Fundamentada por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, esta escuela filosófica propone principios fundamentales que buscan guiar a las personas hacia una existencia más serena y auténtica. En el corazón del estoicismo yace la noción central de reconocer y aceptar lo que está en nuestro control y lo que no. Esta distinción, conocida como la dicotomía del control, establece las bases para una vida equilibrada. Al entender que no podemos dominar eventos externos, como las acciones de otros o las circunstancias inesperadas, dirigimos nuestra atención hacia el único terreno que realmente podemos influenciar, nuestras propias reacciones y actitudes. La primera clave para vivir como estoico implica comprender la naturaleza efímera de las cosas externas. Enfocarnos en lo que podemos controlar nos libera del estrés y la ansiedad generados por preocupaciones innecesarias. Al adoptar una actitud de desapego saludable hacia los resultados externos, cultivamos una serenidad que nos permite enfrentar cualquier desafío con calma y claridad mental. La práctica estoica también abarca el concepto de ataraxia, que se traduce como la tranquilidad interior. Lograr la ataraxia implica aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni deseo desenfrenado de cambiar lo inmutable. Este estado de paz interior se nutre a través de la práctica de la atención plena y la reflexión constante sobre nuestras reacciones ante las situaciones. A medida que exploramos más a fondo los fundamentos del estoicismo, encontramos que la capacidad de aceptar el cambio y la impermanencia es esencial. Esta filosofía nos insta a abrazar el flujo constante de la vida, reconociendo que todo, incluidas nuestras emociones, es transitorio. La aceptación de la impermanencia nos libera de las cadenas del pasado y la ansiedad por el futuro, permitiéndonos vivir plenamente en el presente. La filosofía estoica también se sumerge en la disciplina de los deseos y las aversiones. Disciplinar nuestros deseos implica cuestionar nuestras preferencias y practicar la moderación.
Los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de posesiones materiales, sino en nuestra actitud hacia ellas. Adoptar una perspectiva de gratitud y desear lo que ya poseemos nos libera de la trampa de la insaciabilidad, permitiéndonos experimentar una satisfacción más profunda y duradera. En resumen, los fundamentos del estoicismo nos desafían a cambiar nuestra perspectiva y enfoque en la vida. Al reconocer la diferencia entre lo que podemos y no podemos controlar, cultivar la ataraxia, abrazar la impermanencia y disciplinar nuestros deseos, abrimos la puerta a una existencia más equilibrada y significativa. Estos principios se convierten en las piedras angulares para construir una vida que no solo sea resistente a las adversidades, sino también rica en satisfacción interior y bienestar duradero. En el próximo segmento, exploraremos prácticas diarias que nos permitirán incorporar estos fundamentos en nuestra vida cotidiana. Capítulo 2. Practicando la ataraxia. En el corazón del estoicismo, la práctica de la ataraxia emerge como un faro guía hacia la serenidad interior. Ataraxia, que se traduce como tranquilidad o imperturbabilidad, representa el equilibrio que los estoicos buscan alcanzar en sus vidas diarias. Veamos cómo podemos incorporar esta práctica fundamental en nuestra búsqueda para vivir como estoicos en la agitada realidad moderna. La ataraxia se nutre del principio estoico de la dicotomía del control. Reconocer lo que está en nuestro poder y lo que no, nos lleva a dirigir nuestra atención y energía solo hacia aquellas cosas que podemos influenciar, nuestras acciones y actitudes. En este enfoque deliberado, encontramos la primera semilla de la ataraxia. Al liberarnos de la preocupación por resultados externos e incontrolables, allanamos el camino para una tranquilidad interior más duradera. La práctica de la atención plena se erige como un pilar esencial para cultivar la ataraxia. Conscientemente enfocarnos en el presente, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, nos permite reconocer las fluctuaciones naturales de la mente. Este autoconocimiento profundo nos capacita para responder a las circunstancias con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. La reflexión constante sobre nuestras reacciones emocionales contribuye enormemente a la construcción de la ataraxia. Preguntarnos a nosotros mismos el porqué de nuestras emociones y si realmente están justificadas, nos brinda la oportunidad de desmantelar patrones de pensamiento perjudiciales. Este ejercicio no solo fortalece nuestra capacidad de elección sobre nuestras respuestas, sino que también nos ayuda a desvincularnos emocionalmente de situaciones que están más allá de nuestro control. La aceptación incondicional de la realidad es otro componente esencial de la ataraxia. Los estoicos nos enseñan a abrazar el flujo constante de la vida, comprendiendo que el cambio es la única constante. En lugar de resistirnos al curso natural de los acontecimientos, nos sumergimos en la aceptación, encontrando paz en medio de la incertidumbre. Esta aceptación no implica pasividad, sino una adaptación consciente a las circunstancias cambiantes. La práctica diaria de la gratitud también desempeña un papel crucial en el cultivo de